Hola, buen día. Me presento, mi nombre es Duan Felipe Parra. A continuación, voy a hacer una exposición sobre la medición de potencias en circuitos trifásicos. Pertenezco al curso de Circuitos 2 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Facultad Tecnológica. Entonces, a continuación, les hablaré sobre los circuitos trifásicos. Entonces, hay que retroalimentar un poco sobre toda la información que tenemos y empezamos con la potencia activa, que esta es la energía que usualmente se consume por las cargas o por los elementos reactivos, resistivos, perdón. También tenemos la potencia reactiva, que es aquella energía que está almacenada y que se devuelve al sistema. Se mide en voltiamperios reactivos y es la energía que la consumen los equipos, los elementos reactivos, ya sean los inductores o los capacitores. Y por último tenemos la potencia aparente, que es la carga total demandada al sistema. Se mide en voltiamperios y es la combinación que existe vectorialmente entre la potencia activa P y la potencia reactiva Q. Eh, También vamos a definir el triángulo de potencias, que se supone que la potencia al cuadrado es igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y es la que define el comportamiento de cualquier carga. Eh, para hacer énfasis en el sistema trifásico, vamos a retroalimentar un poco sobre los sistemas monofásicos, que es el punto de partida en el que vamos a empezar. Entonces, como primer elemento tenemos el batímetro, que es el elemento utilizado para medir la potencia activa, y este internamente contiene dos bobinas, una que es la perimétrica y la otra que es la voltimétrica. Estas dos bobinas van con un puente, se tienen que conectar en un puente para hacer la medición adecuadamente. Eh, Como otro factor tenemos el factor de potencia, que es la que determina la eficiencia, y entre más cercano esté a uno, es menor la energía reactiva circulante en el circuito o en los elementos. Eh, para hablar un poco sobre el batímetro, contamos con la bobina perimétrica, como lo dije anteriormente, que es la que va conectada en serie con la carga, que es la que hace pasar toda la corriente o la corriente adecuada por el batímetro para medir cuánta corriente hay en el sistema. Y la voltimétrica es la que va conectada en paralelo con la carga, que es para medir la tensión que se necesita del circuito. Eh, los sistemas trifásicos son un desafío en el área eléctrica, ya que eh, al tener al suministrar el triple de energía en un sistema, eh, la corriente se divide en tres, entonces tenemos mayor eficiencia económica en este tipo de circuitos. Eh, Como vemos, transmite el triple de energía en un sistema monofásico adicional. La tensión técnica o la complejidad técnica eh, se presentan, ya que las fuentes tienen que ir desfasadas 30 grados, y esto complica que la medición sea completamente directa. Eh, Como un teorema fundamental tenemos el teorema de Blondel, que es el número mínimo de batímetros necesarios, mm, que tiene que ser uno menos al número de hilos del sistema. Bueno, tenemos el método de los tres batímetros, que podemos tener
como batímetro 1 en la fase A, el batímetro 2 en la fase B, el batímetro C en la fase 3 y el batímetro 2 de la fase B. Entonces esto se le conoce como un sistema tetrafilar de 3 fases y 4 batímetros, en la que todo va conectado al cable neutro, que es como funcionan realmente los circuitos. Esta aplicación es ideal para circuitos trifásicos de 4 diodos con neutros accesibles. El funcionamiento de cada batímetro mide de forma independiente la potencia activa de su fase correspondiente. Cálculo de potencia total. Y pues el cálculo para hacer esta potencia es la suma algebraica de las 3 lecturas individuales. Como lo dice su nombre, solo es la suma de lo que el batímetro 1 nos arroje, el batímetro 2 nos arroje y el batímetro 3 nos arroje. Esto nos garantiza la precisión, incluso en las cargas desbalanceadas. Otro método para calcular los sistemas trifásicos es el método Barón, que es el estándar en la industria, ya que este solo cuenta con 2 batímetros y no importa si hay un equilibrio o no de cargas. Bueno, en la clase de circuitos 2 nos tocó realizar diferentes circuitos, ya sea en YY y en Y delta. Entonces a continuación les voy a explicar un poco sobre los circuitos trifásicos en YY. Como primero tenemos un circuito trifásico balanceado en YY, en donde tenemos las 3 fuentes de voltaje en Y que conectan en un mismo nodo con la Tierra, que es el nodo de referencia, y de la fase A, la diferencia entre la fase A y la fase y la fuente A y la fuente B es que una está desfasada a 120 grados, y con respecto a la fase C está desfasada a otros 120 grados. A eso es a lo que me refería anteriormente con que las fases o las fuentes tienen que estar desfasadas. En este circuito especialmente contamos con las cargas en RLC. Tenemos un paralelo entre el inductor y el capacitor y va conectado en serie con la resistencia A. Previamente a eso tenemos una resistencia de línea, que es la que nos permite y tenemos una resistencia de línea. En la Universidad Distrital manejamos bancos en los cuales es el de Lorenzo. Entonces ahí podemos introducir las cargas y previamente hacemos un análisis de cuánto ohmiaje nos resiste la carga. Entonces tenemos que en la resistencia A encontramos una carga con 218.47 ohmios, inductor 1 que es de 0.624 henrios y un capacitor 1 que tenemos de 7.9 microfaradios. ¿Cómo podemos calcular ese ohmiaje? Es por las posiciones que nos permite dar el banco. Entonces esto es un circuito trifásico balanceado. Podemos ver que todas las resistencias de carga, inductores de carga y condensadores de carga están aproximadamente similares. Podemos ver que en la fuente 3 tenemos una resistencia de carga de 220 ohmios, en la fuente 2 tenemos una resistencia de carga de 218.74 ohmios. También podemos ver que contamos con una resistencia de línea en las 3 líneas ya mencionadas, en la línea A, en la línea B y en la línea C, cada una de ellas con un ohmio de resistencia. Y también contamos
con una resistencia de neutro, que por ella tenemos que calcular la corriente de neutro que pasa del neutro de las fuentes, intercomunica al neutro de las cargas. A esto se le conoce como la resistencia de neutro. Para hallar las corrientes, hacemos un tipo de circuitos. Toca aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. La resolución de este tipo de circuitos se hace mediante el método de mallas. Entonces, para más claridad, tenemos estas cuatro ecuaciones. Entonces, tenemos como incógnita la corriente que va de I a A, la corriente IBB, la corriente ICC y la corriente de neutro. Entonces, al hacer el método de voltajes de Kirchhoff, contamos que salimos de la fuente A, pasamos por la resistencia de línea, que es la que multiplica por la corriente IAA, bajamos a la impedancia de carga, que en nuestro circuito viene siendo la combinación que hay entre la resistencia de carga, la impedancia de carga y el condensador de carga. Esto pues para poder resolver fácil el circuito, bajamos a nuestro nodo de neutros y de ahí intercomunicamos al nodo de las fuentes, que es el mismo. Entonces este sería el sistema de ecuaciones que uno se plantea a la hora de resolver este tipo de circuitos. Vamos a ver ahora un circuito en YY, pero esta vez sin el conductor de neutro. La única diferencia que existe entre estos circuitos es que ya no existe el conductor que hay entre el nodo de referencia de neutros de las fuentes con el nodo de neutros o el nodo de referencia entre las cargas. Ya que no hay un conductor, ahora toca calcular es la tensión que existe entre el nodo de las cargas y el nodo de las fuentes. En este circuito podemos ver que ya las cargas no están de la misma impedancia que contábamos con el anterior, ya que el anterior era balanceado y este es un desbalanceado. El módulo de cargas, el de Lorenzo, nos permite modificar estas cargas a gusto personal, y pues para poder hacer los cálculos de diferentes maneras. Acá contamos con una resistencia de carga de 218.47, una inductancia de carga de 0.624 henrios y de un capacitor de carga de 7.9 microfaradios. La solución del sistema viene siendo exactamente igual, solo que ahora nos encontramos ya no con una corriente IN como en el anterior, sino con el voltaje de neutros. Para hacer la medición de estas corrientes y de estas tensiones, para medir la tensión, como lo mencioné anteriormente, se hace en paralelo. Entonces la punta positiva del multímetro va a la punta positiva de la resistencia y la punta negativa del multímetro va a la punta negativa de la resistencia. Podemos ver cómo se mide la tensión en paralelo. Entonces contamos con la punta positiva del multímetro Fluke 289, está en la parte positiva de la resistencia de carga y la parte negativa está en la punta negativa
Eso nos está marcando una tensión de 13.18 voltios en corriente continua, en corriente alterna. Podemos observar cómo estamos midiendo la corriente que hay de la fuente de la línea 3. Entonces, como nos muestra en el circuito, tenemos que poner la punta positiva en la salida de la fuente. Entramos a la resistencia de línea, ponemos el amperímetro, pasa la corriente por el amperímetro y salimos a la resistencia de línea, y eso sigue cerrando el circuito, como podemos ver acá en la imagen. Entonces la punta positiva del amperímetro está en la fuente 3, entramos al amperímetro y salimos a la resistencia de línea, que viene siendo esta de acá. Y a continuación vamos a observar un circuito en Y delta, en la que tenemos las tres fuentes de tensión en y las cargas respectivamente están en delta, o triángulo como también se le conoce. Entonces acá el sistema de resolución de este tipo de circuitos es diferente, ya que uno, no contamos con la referencia de neutros que teníamos antes, ni de tensión ni de corriente, pero pues ahora ya la corriente o la tensión, perdón, no va a ser la misma, porque si podemos observar acá en el nodo A le está llegando la tensión de la fuente 1 y la tensión de la fuente 3. Entonces la tensión que van a entrar en nuestras cargas ahora ya no es solo los 120 voltios, sino es raíz de 3 por 120 voltios. Circuitos, vamos a aplicar un poco más de otras ecuaciones. Para ello contamos con 6 tipos de ecuaciones. Entonces, nuestras incógnitas vendrán siendo las corrientes inicialmente mencionadas, las que pasan por la resistencia de línea o la impedancia de línea también conocida, y las corrientes que van de un nodo a otro nodo. En este caso podemos observar que la corriente IA llega a este nodo, y acá ya va del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C y del nodo C al nodo A. Entonces para ello optamos que la corriente que entra al nodo A viene siendo la corriente IA más la corriente ICA, y sale la corriente IAB. Esto nos confirma que que la ley de Kirchhoff se cumple, que la ley de corriente de Kirchhoff se cumple. Lo mismo a la hora de resolver las tensiones en el nodo. Entonces salimos de la fuente A, pasamos por la impedancia de línea, llegamos a la impedancia que va de A a B, y pasamos menos la impedancia de línea por IBB más la fuente de tensión BBN, y así con las otras tres mallas que podemos observar. Un poco sobre los elementos que utilizamos en el laboratorio de máquinas eléctricas de la Universidad Distrital para hacer este tipo de mediciones. Para ello contamos con un multímetro Fluke 289. Esto nos permite medir precisamente todos los voltios RMS que necesitamos previamente calculados. Entonces, en el manual de la universidad o del multímetro podemos observar qué tanta corriente alterna le podemos introducir al multímetro. Entonces podemos observar que para las tensiones mide un máximo de 1000 voltios y un mínimo
de 500 milivoltios o 50 milivoltios. Para la corriente, lo máximo que se le puede calcular con el multímetro es de 10 amperios. Si llegamos a calcular un poco más de 10 amperios, corremos el riesgo de dañar los fusibles internos del multímetro. Lo mismo tenemos para corriente continua o corriente alterna, corriente continua, perdón. El mismo rango de medida de 50 milivoltios a 1000 voltios, y para la corriente ya podemos ir un poco más abajo contando con 500 microamperios y un máximo de 10 amperios en corriente continua. Utilizamos la pinza Hioki CM3286-50. Con esta pinza podemos obtener la potencia que necesitamos calcular de nuestro circuito. ¿Cómo es el funcionamiento de esta pinza? Al ser una pinza mixta, entonces podemos calcular, tiene dos entradas de tensión, la positiva y la negativa, que se conectan en paralelo a la carga, y el cable o la línea que lleva la corriente de esa fase la ponemos en serie. Estamos midiendo la potencia que hay en la línea C o en la fase C. Entonces conectamos nuestro negativo al neutro y nuestro positivo a la fase 3, y como la corriente es la misma en los elementos en serie, la intervenimos conectando o metiendo el conductor que lleva la corriente de esa fuente, con un rango de medición un poco menor, ya que esta pinza no lee corrientes menores a 60 miliamperios ni tensiones menores a 60 voltios. Entonces, con ello no podemos calcular en circuitos que son muy pequeños, no podríamos calcular dicha corriente o dicha potencia, perdón. Esta pinza nos entrega, como podemos observar acá, nos entrega un factor de potencia, nos entrega la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, con las diferentes funciones que podemos obtener con ella. En la presentación del multisim contamos con el circuito trifásico en Y delta. A la hora de poder poner a correr el circuito o necesitar los resultados, podemos obtener las diferentes corrientes y tensiones que le estamos solicitando al programa. Entonces, esta tabla de datos es para comparar con nuestro MATLAB, en el que acá tenemos primero empezamos calculando los fasores de tensiones. Nos muestra los diagramas de cómo están desfasadas las tensiones, ya sea en el dominio del tiempo. Entonces, bueno, solucionamos el circuito y empezamos a tener una respuesta de que la magnitud de la corriente I1 o IAA es de 147 miliamperios, y en el circuito contamos con una magnitud de con los que nos den el resultado en el multisim. Entonces tenemos que es el balanceado con neutro, y en la corriente IA contamos con 147.08 miliamperios, y la magnitud de IA, que es la corriente que estamos midiendo, es de 147.1425 miliamperios.
Entonces contamos de que el contraste que tenemos en nuestro MATLAB, en nuestro simulador, con nuestro multisim está correcto. Entonces tenemos unas mediciones adecuadas. Y volviendo a nuestra presentación, ahora hablaremos un poco sobre la tecnología moderna que cada día va avanzando más y más. Entonces tenemos analizadores de red más modernos con métodos analógicos para reemplazar los batímetros tradicionales, eliminando todo tipo de error de lectura. Contamos con una medición simultánea en la que podemos obtener la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia y la potencia activa en un mismo montaje al mismo tiempo. Y el tiempo para su operación es mucho menor, ya que minimizan errores, pero si son de extrema precaución las conexiones. Y como les venía hablando, tenemos dos tipos de conexiones trifásicos, en el que encontramos la conexión en estrella o en Y y la conexión en triángulo o en delta, como se les conoce. Eh, entonces, en el triángulo, que es la conexión delta, todos tenemos un mismo receptor que absorbe el triple de potencia y que está conectada en Y. Me refiero al Y. Y en el triángulo, la tensión de línea es completa, mientras que en el de estrella solo recibe una tensión. En la conexión en delta recibe las tres fases de una. ¿Qué es lo que se obtiene hoy en día? Es una transición energética, modernización más grande. Entonces la medición es la clave. La correcta medición de potencia es el primer paso para la optimización de los costes energéticos. Con ello podemos contar con sistemas más seguros, implementando métodos adecuados que garantizan instalaciones seguras, eficientes y conforme a la normativa. Podemos exigir la máxima eficiencia que nos permiten los circuitos eléctricos. Como les decía anteriormente, los métodos adecuados para su medición son Aaron, que son para sistemas generales, y los tres batímetros. Con esto concluimos la presentación. Los circuitos realizados los pudimos entablar en el circuito de máquinas eléctricas de la Universidad Distrital, en la sede Facultad Tecnológica. Muchas gracias.